Buenas tardes, buenos días a todos y a todas. En este breve video quisiera hacer yo algunas puntualizaciones, tomando en cuenta que en varias de sus tareas yo he encontrado con cierta frecuencia el uso de un término que muchas veces se lo utiliza, pero que tal vez valdría la pena reflexionarlo un poco más, y es este término de populismo. ¿A qué nos referimos cuando decimos populismo? Yo he encontrado que en algunas ocasiones el tono en el cual nos referimos al populismo es un tono medio despectivo, es como una política irresponsable, digamos, o una forma demagógica de hacer política, o que los políticos populistas al final son políticos con cierta dosis de irresponsabilidad en sus acciones. En las tareas de ustedes en algún momento encuentro, no en todas por supuesto, este tipo de connotación de la palabra populista, que les diré que no es una connotación rara, sino más bien es muy frecuente. Entonces yo quisiera referirme con algunas consideraciones en torno al populismo. Primero, pensaremos que el populismo, si es considerado así, se puede calificar de democrático o de no democrático. Primera pregunta. Segunda pregunta, pensar que el populismo es de izquierda o de derecha. Esas son como dos interrogantes que en mi criterio habría que aclarar un poco, discutirlas un poco, reflexionar un poco. Número uno, ¿por qué se caracteriza el populismo? En Latinoamérica en general, en Bolivia, y no solamente en Bolivia, en Latinoamérica, sino probablemente en el mundo, los populismos se caracterizan por una invocación constante, obviamente, al pueblo. De ahí proviene su significado, es decir, el populismo está vinculado al pueblo. Entonces, esta invocación y esta constante invocación al pueblo también está acompañada de una crítica muy fuerte a las élites políticas del momento, a las élites que son parte, digamos, de un establishment o son parte de un sistema determinado. Entonces, el primer rasgo del populismo es una invocación constante al pueblo y una crítica a las élites. Otro rasgo del populismo que había que tener en cuenta es el hecho de que el populismo tiene un discurso que generalmente está girando en torno a unas dicotomías, que en algunas veces son irreconciliables. Por ejemplo, una forma de afrontar la realidad política para el populismo es siempre el pueblo está opuesto a otro o a otra, el otro distinto al populismo sería en algunos momentos el imperialismo, en algunos momentos el capitalismo, en algunos momentos también podría ser otra potencia, como en el caso estadounidense, China podría significar un enemigo, o el terrorismo. Es decir, el populismo opone, por un lado, pueblo, y por el otro lado está, digamos, los enemigos de este pueblo. Estos enemigos pueden ser de distinta índole, dependiendo de qué raigambre también es el proyecto populista en un determinado país. Otro elemento característico del populismo es una cierta aversión al cumplimiento y el acatamiento de las leyes que son de raigambre liberal, digamos, en la democracia liberal. Si los populistas han demostrado que no siempre tienen digamos, una actitud de acatamiento y de respeto al ordenamiento legal, sino todo lo contrario. Es decir, su actitud es de un cambio en la institucionalidad. Y por eso es que se ha demostrado en varios ejemplos que regímenes populistas han llegado a, de alguna manera, desmoronar
la construcción de institucionalidad en algunos países. Por ejemplo, el populismo de Chávez en Venezuela, el populismo de Morales, aquí de Evo Morales en Bolivia, llamado también un populismo democrático, o los populismos democráticos de Latinoamérica. Pero no solo los populismos democráticos de Latinoamérica, sino también otro tipo de populistas, como por ejemplo Donald Trump. O sea, Donald Trump se lo puede considerar también populista, teniendo en cuenta estos rasgos que estamos enumerando, digamos, como unos rasgos diferenciadores del populismo. Entonces, cuando hablamos del populismo, también otro rasgo que encontramos es un uso del lenguaje, un uso de un discurso, digamos, bastante directo, un uso del lenguaje bastante directo, pero también un lenguaje simple, desprovisto de tecnicismos o desprovisto de un análisis más profundo de tipo técnico, especialmente en el ámbito económico. Eso se podría decir de populismo, en grandes rasgos. Por supuesto que se podría ir hablando más. Ahora, el populismo en Bolivia ha tenido también esos rasgos, pero el populismo en Bolivia tiene una particularidad, digamos, que nace aproximadamente por la guerra del Chaco, se fortalece en 52, es decir, este discurso nacional populista o una percepción de la realidad en base al pueblo y sus enemigos es en Bolivia de larga data. Hay una forma discursiva en Bolivia, una forma de ver las cosas en Bolivia que tiene que ver precisamente con eso, es decir, con que el pueblo tiene sus enemigos a los cuales va, digamos, a enfrentar y además el pueblo no tiene, no tiene, digamos, necesariamente que tener un respeto a las normas y a las leyes. Uno de los regímenes que ha concluido hace poco su vigencia es de Evo Morales, que también ha tenido algunos rasgos que estamos caracterizando ahora. El populismo en Bolivia también ha estado vinculado, y eso sí hay que notarlo, fuertemente al estatismo y al rentismo. ¿Qué es el estatismo y qué es el rentismo? El rentismo es una caracterización, digamos, de la sociedad cuyas luchas y acciones sociales estarían dirigidas a apropiarse de parte de la renta nacional o de la renta generada en la sociedad. Es decir, nosotros los bolivianos estamos, digamos, en una constante búsqueda de beneficiarnos, ya sea individualmente o de forma corporativa, como un cuerpo social, de la renta generada en la sociedad. Esa es una visión rentista, de pronto, ¿no? Que hemos tenido que algunos pensadores como La Serna dicen que ha existido de manera constante en Bolivia. Y el populismo en Bolivia ha estado identificado de forma cercana con el estatismo. Lo que ha hecho generalmente los regímenes populistas es traspasar fondos, es dar fondos y parte de la renta nacional a la sociedad bajo la forma, por ejemplo, de bonos. Entonces, un rasgo del populismo boliviano, más bien, sería esta especie de generar un estatismo y a través del estatismo favorecer, entre comillas, a sectores más o menos grandes del pueblo, lo que se podría entender como una lógica redistributiva de la riqueza. También habría que tener en cuenta, con esto un poco a cabo, que el populismo ha estado siempre pretendiendo, ha estado siempre invocando al pueblo, pero también siempre llamando a la participación y a la acción popular. Es decir, que la población tiene que participar en Bolivia y tiene que además
tener un cierto nivel de acción política. Esto, por supuesto, es bueno, pero también tiene sus connotaciones negativas, digamos, ¿no? O sea, si vamos a hablar en bueno y malo, que no es lo adecuado en términos de análisis, pero digamos que tiene un rasgo positivo, que es el que los populismos han favorecido la participación de la sociedad en sociedades donde la democracia generalmente ha tenido bajos niveles de representación, de sistemas políticos con escaso nivel de representación. Entonces, esta participación de la sociedad ha favorecido el desarrollo de la democracia. Pero por el otro lado, esta participación de la sociedad hecha acción en muchas ocasiones han terminado en movilizaciones que han dañado, más bien podríamos decir, la democracia, sus instituciones. Y eso es lo que vemos de forma constante en Bolivia, es decir, una participación política. Entonces podríamos decir que el populismo no hay que tomarlo en cuenta como algo necesariamente negativo. Es más, hay pensadores, hay politólogos como Ernesto Laclau, por ejemplo, que piensa que casi toda acción política es populista y el populismo no es necesariamente malo, lo contrario, es positivo porque favorece la acción social emancipadora, es decir, favorece que la sociedad haga suyo el escenario democrático, el escenario político de un determinado país. Eso podríamos pensar. Es decir, para terminar, no necesariamente hay que referirse con términos despectivos al populismo como si fuera una especie de política de segunda clase. No lo es. O sea, al final son rasgos de una forma de hacer política que es muy presente en nuestros países latinoamericanos especialmente, pero no solamente en nuestro país latinoamericano, sino en el contexto mundial. Y, como les he dicho, favorecen mucho la incorporación social al desarrollo democrático. Aunque también, por otro lado, en algunos casos hay una fuerte crítica a las élites y una fuerte crítica a las instituciones liberales. Para profundizar sobre el tema del populismo, yo les sugiero este libro, que es muy bueno, que es el libro de Benjamín Arditi, que se llama La política en los bordes del liberalismo. Algunos criterios que les he hecho conocer en este breve video son recuperados de las reflexiones de Arditi, que, dicho sea de paso, es un gran cientista latinoamericano al cual hay que leerlo con mucha atención. Eso podría yo referirme brevemente al populismo. Evidentemente hace falta seguir discutiendo, analizando, pero probablemente esas consideraciones nos sirvan para seguir avanzando en nuestro análisis del marketing electoral, marketing político en Bolivia. Gracias.